Hola, vamos a dar una pequeña exposición en relación a los temas que nos involucran en esta ocasión. Vamos a hablar sobre la variación. En este aspecto vamos a centrar nuestra atención en, en hablar de contenidos teóricos en relación a la variación de una población. Vamos a involucrar en nuestro material equipo para demostrar el desarrollo de nuestra actividad, nuestro procedimiento y nuestro resultado. Con ello, nuestras conclusiones del desarrollo de nuestro análisis. En este sentido, eh, ¿quién tenemos una interrogante en muchos aspectos? Esto implica, esto nos está implicando el Esto implica identificar un conjunto de observaciones. Es decir, nosotros identificamos ciertas situaciones en las que queremos interpretar, analizar y aplicar procedimientos matemáticos. Esto va a significar, esto va a significar que interpretemos gráficas, diagramas, etcétera, tabulaciones, con lo cual vamos a encontrar, identificamos la relación entre variables. Esto va a permitir identificar relaciones entre variables y pues un proceso natural, social, y que podemos estimar el comportamiento para tomar decisiones. Muy bien, con este sentido, tenemos la intención de analizar información que nos permita identificar una serie de datos empleando los conceptos de variación, crecimiento total, tasa de crecimiento, y con ello también hacemos nuestras tabulaciones y gráficas para observar la variación entre los periodos y proyección de valores. Esto es nuestra intención en esta exposición de ideas. Nosotros pasamos entonces a identificar nuestros conceptos. Muy bien, en este aspecto tenemos entonces que un modelo matemático es una representación matemática adecuada a un fenómeno del mundo real. En este sentido, hablamos nosotros de funciones en matemáticas. La función en este aspecto es una regla matemática que se le asigna a cada valor de entrada un valor de salida. Con estas pautas identifiquemos algunas ideas respecto a la variación o proporcionalidad. Nosotros también tenemos las ideas de proporcionalidad, inversa o directa. Y para este sentido empleamos nuestras expresiones y que ya tenemos alguna experiencia hablando de los gases en el que
La expresión de un gas en un recipiente varía directamente con la temperatura absoluta, o alguna otra expresión en la que la fuerza de atracción entre dos cuerpos varía conjuntamente con sus masas e inversamente con el cuadrado de la distancia media entre ambos cuerpos. Estas proposiciones tienen un significado matemático preciso que representan por determinados tipos de funciones. Estas funciones, entonces, identificamos las ideas de variación directa y variación indirecta. En este primer punto, tengamos presente que la expresión y varía directamente con x, tiene el significado de que y es igual a k por x, donde k será una constante, y en este caso para nosotros es la constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad. En este aspecto nosotros notamos entonces una expresión con símbolos matemáticos que y igual a k por x es una función lineal, y también podemos encontrar que y por k por x al cuadrado, aquí sería este exponente al cuadrado, es una función cuadrática. Al final este detalle. Bien, también rápidamente tenemos la proporcionalidad inversa. Tenemos nuestra proporcionalidad inversa, donde la expresión y varía inversamente con x, tiene el significado de con símbolos de y es igual a k sobre x. Nuevamente, k es una constante de variación o de proporcionalidad. Muy bien. Un ejemplo de ello lo tenemos en la fórmula de la distancia, velocidad-tiempo, donde tenemos que el tiempo varía de manera inversa con la velocidad, siendo d la distancia una constante de acuerdo a la y que al aumentar la velocidad se reduce el tiempo. Muy bien, estas son nuestras ideas básicas. Con este conjunto de información identificamos entonces ahora nosotros las pautas que nos dan elementos para hablar de la variación respecto al crecimiento poblacional. Las herramientas matemáticas para hablar de la variación en términos de crecimiento poblacional las tenemos en el término de crecimiento total o global. Esto es la diferencia entre la cantidad de población en el tiempo y la cantidad de población. Esta expresión no es otra cosa, que la expresión que mostramos como C, o crecimiento total, o global, es igual a la población en un tiempo final, en una cantidad, en un determinado tiempo, menos la población inicial. En
En estas ideas, entonces, nosotros identificamos población inicial y la población final, al final de un periodo. Un ejemplo que estamos mostrando aquí, en el año 2005 se obtuvo ventas de 500,000 y para el año 2010 las ventas fueron de 656,000. Entonces, ¿cuál es el crecimiento de ventas para este segundo periodo? Una interrogante por mencionar es las ventas en función de esta expresión. Entonces, en función de esta expresión, nosotros identificamos el crecimiento total. Está en función de las ventas en el año 2010. 2010 menos 500,000 al inicio del periodo. En este sentido tenemos nuestro crecimiento total o global en ese periodo. Muy bien, continuando con esta exposición, también tomemos de los conceptos que debemos de tener presentes, hablando del crecimiento de la población, que cuando mencionamos eso hablando de un periodo total, nosotros podemos ahora entablar o identificar que hablamos de un periodo inmediato. Cuando hablamos de un periodo inmediato, comparación entre un año inmediato, identificamos que se puede emplear la expresión de tasa de crecimiento. En ese sentido, el término más apropiado sería tasa de crecimiento R, siendo entonces nuestra expresión R es igual a la diferencia entre la población al final de un periodo, el periodo en cuestión, menos la población en el periodo inicial entre ese periodo, la cantidad de ese periodo. Esta tasa se da en términos decimales. Entonces, nosotros estamos hablando de términos decimales. Nosotros multiplicaremos por 10 para obtener el porcentaje, para calcular la población de un periodo posterior a otro. En este sentido, entonces, recapitulemos que vamos a emplear la tasa de crecimiento cuando hablamos de un periodo posterior a otro. Es una diferencia con respecto al concepto anterior. Nosotros entonces también debemos tener presentes un análisis en función podemos hacer un análisis aplicando nuestra expresión, haciendo un desglose que la población en un periodo posterior se entiende como la suma del aumento con respecto a un periodo previo, más la cantidad de los habitantes de ese mismo periodo. ¿Dónde lo obtenemos? Bueno, nosotros tenemos nuestra expresión esta es nuestra expresión donde tenemos el número de habitantes del periodo previo
tenemos el periodo previo, donde tenemos la tasa de crecimiento, y al hacer las operaciones, al estar haciendo nuestras operaciones, nosotros notamos nuestras operaciones, notamos que podemos factorizar P y P, lo cual va a dar como resultado el factor en la población al inicio por nuestro factor R más 1, siendo R nuestra expresión proveniente de hacer esta operación. En este término, nosotros entonces, teniendo en cuenta este valor, esta operación, este procedimiento, obtenemos el valor de R. Por tanto, al realizar nuestras operaciones, identificamos que para un periodo posterior, esta sería nuestra expresión algebraica. Con estas ideas nos basaremos para obtener un segundo periodo. Hagamos el análisis, lo que implica realizarlo para un segundo periodo. Identificamos en este aspecto para un segundo periodo, nos basamos con las ideas de que esta es nuestra expresión que le hicimos para un periodo, pero vamos a utilizar el segundo periodo. Por lo tanto, nosotros al hacer un segundo periodo, pues identificamos que P vale esta expresión. Por lo tanto, podemos hacer operaciones nosotros hacemos operaciones y observamos, por ejemplo, que este es el periodo número 1 y también esta parte de aquí es el periodo número 1 multiplicado por nuestra factor R, nuestra tasa de crecimiento. Al hacer las operaciones, podemos observar que factorizamos peso índice 0. Al factorizar la población inicial, realizamos nuestras operaciones y encontramos que este factor proviene de esta operación que hicimos, un poquito de álgebra, y este segundo factor proviene de este factor de aquí. Muy bien, al hacer las operaciones, nosotros encontramos que hacer las operaciones tenemos R al cuadrado por R más R más 1. Aquí tenemos nuevamente este desarrollo donde tenemos que son 2R más 1. Por tanto, vamos a obtener como resultado nuestro factor.
Este será nuestro factor, nuestra expresión, perdón, con lo cual el periodo número 2 está en función del periodo inicial, está en función del periodo inicial por el factor elevado al cuadrado. Con estas ideas, con este entendimiento, nosotros desglosamos entonces, nosotros identificamos entonces que para periodos posteriores, nosotros identificamos entonces la expresión en el que el factor 1 más r, es decir, 1 más la tasa de crecimiento, va a ser recurrente, como lo vimos para el primer periodo, para el segundo periodo, y bueno, para el tercer periodo, si lo quisimos obtener para un tercer periodo, nosotros notamos, para un tercer periodo, es utilizar esta misma expresión, utilizar nuestro valor inicial por el factor 1 más r por la tasa de crecimiento e involucraría el exponente a la 3. Y bueno, estos conceptos los identificamos entonces para una cantidad de periodos, lo podemos hacer exactamente lo mismo para una cantidad de periodos. La expresión general entonces está en función de el valor inicial, la población del valor inicial, más nuestro valor inicial, más bien por el factor en el cual involucra a 1 más la tasa de crecimiento y en base al periodo, el número de años que estemos involucrando. En este juego tenemos nuestra expresión. En este análisis encontramos que el crecimiento poblacional, entonces indicamos que el crecimiento poblacional responde al comportamiento exponencial. No obstante, es algo interesante que debemos de tener en cuenta, que hay modelos que mejor describen el comportamiento a largo plazo. Esto teniendo en cuenta estas ideas, nosotros procedemos a contemplarlas para realizar nuestro ejercicio. En este caso tenemos un problema sobre el ingreso anual, en el que bueno, tenemos la intención de identificar el ingreso con la finalidad de realizar el análisis de la variación entre periodos, el crecimiento total y la proyección de un valor a futuro. Por supuesto, nuestra literatura, la computadora, las diferentes herramientas que podemos estar empleando. Muy bien, tenemos el ejercicio. La siguiente información nos muestra los ingresos de dos empresas, una empresa denominada casa y una empresa denominada hogar. Tenemos nuestros diferentes valores. Habrá que tener en cuenta cada uno de estos valores para tabularlos y proceder a solucionar nuestra actividad. Pero también toda esta situación va a ser muy semejante, va a ser el mismo ejercicio para los diferentes valores que tenemos, para nuestras dos empresas. Esto implica, se ve una similitud en el comportamiento por lo que estamos observando. Muy someramente estoy haciendo una pequeña gráfica en el que podemos observar el comportamiento a través de una línea, en esta línea que tenemos presente, y que bueno, aquí comparado contra la descripción gráfica, nuestra pequeña descripción, donde tenemos
los diferentes puntos y que va a ir creciendo nuestra tasa. Tenemos una posible proyección a futuro. La misma situación sería para graficar una proyección para un segundo periodo. Y bueno, con esta comparación, nosotros tenemos a grandes rasgos las diferencias de comportamiento. Por lo tanto, aunque hay un crecimiento, pero es completamente diferente, podría parecer muy parecidos al inicio, con una variación, y observamos que hay una variación en el cual la empresa hogar tiene menores valores, la empresa hogar tiene un menor valor. Pero bueno, en este sentido, algo interesante que debemos de comprobar, que debemos identificar, que a partir de un punto de comparación, por ejemplo, estoy comparando en el 2010, voy a tomar un punto de comparación en el 2010. Tengo en ese punto de comparación en el 2010, tengo una proyección para el 2011, tengo aquí un 2011, y que bueno, tengo una variación, encontramos una variación, tenemos una variación muy pequeña, muy bien, muy pequeña, pero esta variación nos va a permitir identificar o tener elementos para observar el comportamiento de esos cambios. Eso es en un periodo, nada más estamos hablando de un periodo. Por supuesto, aquí estoy hablando de un periodo de un año. Habrá que identificar la diferencia, habrá que identificar la diferencia en la variación con respecto al crecimiento total. Hablando del crecimiento total, nosotros mencionaremos que tomando un punto de partida, podemos identificar si se asemeja al final del periodo, si el comportamiento es igual al periodo en cuestión. Pero bueno, vamos en este ejercicio a realizar nuestro análisis para observar esta comparación, esta tabulación de datos. En nuestro desarrollo vamos a hacer el análisis de la variación entre periodos, el crecimiento total y una proyección del valor futuro del ingreso. En este aspecto entonces tenemos nuestro primer punto de partida, tenemos las diferentes tabulaciones, los años en que están contemplados, después corroboramos el valor de la empresa, el ingreso de la empresa a casa, y son los diferentes valores rescatados de nuestro ejemplo. De estos valores que nosotros tenemos aquí, nosotros los rescatamos y los desarrollamos en nuestra tabla. Muy bien, aquí el primer concepto que vamos a estar manejando es la tasa de crecimiento. La variación respecto del crecimiento total. Aquí vamos a estar hablando del crecimiento total. Aquí vamos del crecimiento total. Y otro elemento que vamos a estar hablando también es hablando de la tasa de crecimiento. Son dos aspectos diferentes que nos van a dar pauta a realizar nuestro análisis. Muy bien. Partimos entonces de hacer la tasa de crecimiento, donde dice que es en el periodo, tenemos el periodo, nuestro primer periodo, y tenemos el periodo inicial, ese sería periodo inicial. Vamos a rescatar rápidamente lo que mencionamos. Aquí sería periodo inicial.
sería nuestro periodo inicial. Y tenemos en otro sentido el periodo final o el periodo en cuestión, nuestro periodo que será nuestro periodo comparado con el periodo actual. En este sentido, nosotros identificamos entonces el segundo periodo. Con estas ideas, nosotros entonces resolvemos. Resolviendo, tenemos el periodo inicial y tenemos el periodo final, el periodo en cuestión. Al hacer la operación, tenemos un crecimiento de 9.9, pero eso es entre periodos. Eso es entre periodos. Aplicando una razón, el ingreso de ese año con respecto al ingreso anterior, observamos que el ingreso, vamos a corroborar nada más para este ejercicio, es decir, tenemos el ingreso en este año respecto al ingreso al año anterior, al año previo. Y aquí tenemos 1.33. Esa es la razón de cambio. Pero bueno, nosotros empleando nuestra expresión R, donde decimos que el ingreso en este periodo menos el ingreso previo o el del periodo inicial, nosotros vamos a tomar el periodo inicial en el año 1, en el 2006, y todo esto va a ser dividido entre el periodo inicial. Muy bien, tenemos un 33% de crecimiento con ese periodo. Y podemos hacerlo exactamente lo mismo, la tasa de crecimiento periodo por periodo, en este sentido, periodo por periodo. Aquí voy a realizar nuevamente esta expresión donde dice que es este valor de este año menos el año anterior inicial, pero este es por periodo, hago el énfasis por periodo. En este sentido quiero hacer énfasis en ese sentido, haciendo el énfasis periodo por periodo. Estamos haciendo un ejercicio de periodo por periodo. En este aspecto no estamos involucrando un conjunto total. Crecimiento por periodo, periodo por periodo. En este aspecto, entonces, recapitulamos la idea y dentro de las herramientas que tenemos aquí, podemos observar que estos son el crecimiento periodo por periodo. Luego, entonces, lo que vamos a realizar es comparado el crecimiento, la tasa de crecimiento, periodo por periodo. Esto implica que es este valor en este año menos el año anterior, todo eso para realizar la tasa de cambio con respecto al año previo. Y hubo un crecimiento del 29.29. Esto es aplicando porcentajes. Entonces, en porcentaje decimos que es este valor por 100. Y tenemos un crecimiento del 33%. Aquí tenemos un 29% y aplicando nuestras herramientas diremos entonces que el crecimiento es en esa proporción. 33%, 29%, 50%, 13%, 18%, 17%, 19%, 19.7% y 12%. Bien,
Si lo queremos hacer una estimación para el siguiente periodo, recordemos la estimación para el siguiente periodo, es decir, tenemos en el 2015, nosotros aquí aplicaremos en el 2016, esa sería nuestra estimación para el siguiente periodo. Contemplamos entonces la proyección, nuestra fórmula, tenemos que aplicar nuestra fórmula, de la tasa de crecimiento. Vamos a aplicar nuestra fórmula involucrando la tasa de crecimiento. Es decir, nosotros nos basamos en este primer concepto nos basamos población de un periodo posterior a otro. Multiplicar la tasa de crecimiento por la población por el periodo actual. Es decir, el periodo actual por la tasa de crecimiento, nosotros resolvemos. Esta será nuestra expresión para dar solución. Nuestra expresión entonces empleando esta proyección será resolver esta expresión para este año. Es decir, aquí tenemos para el siguiente año que vamos a multiplicar a R. R proviene en factores, en los valores en R, que va a multiplicar entonces al valor inicial de 2007, porque es el año inicial, más nuevamente este valor de 2007. Y esta sería nuestra estimación. Este valor de aquí entonces es nuestra estimación para ese año, esa proyección para ese año. Es decir, nosotros estamos involucramos una estimación de 2.259 pesos como ingreso para este problema. En este sentido, entonces, nosotros identificamos, esta sería nuestra estimación está en función esta será nuestra estimación aplicando nuestra expresión. Con esta expresión nosotros entonces encontramos esa estimación para el siguiente año. Muy bien, procedamos con un pequeño análisis. Analicemos entonces, ya hicimos una proyección. Hagamos la misma situación, hagamos el mismo procedimiento para la siguiente empresa. En la empresa hogar, nuevamente el costo periodo por periodo me indica que no tengo aquí sería un valor inicial, no tengo momentáneamente nuestro periodo inicial, pero nosotros vamos a contemplar para este periodo, porque si tenemos el periodo T, tenemos este periodo, en este aspecto tenemos este valor inicial de T, y bueno, nosotros
procedemos entonces a decir que es este valor de este periodo actual menos, estoy equivocando la celda, perdón, la celda estamos aquí, en esta celda es este valor menos el periodo anterior. Resolvemos exactamente lo mismo para cada uno de los periodos porque es el análisis periodo por periodo, al menos que yo determine en un conjunto de años. Entonces, al hacer las operaciones, a ver, aquí hice algo incorrecto. Ok, aquí tenemos nuestro crecimiento y resolvemos la variación respecto al periodo anterior, el costo, el crecimiento total. Eso es el crecimiento total periodo por periodo. Es decir, crecimiento aquí periodo por periodo. Esta sería nuestra característica para esta tabla de aquí. Estamos haciendo nada más un ejercicio de análisis de periodo por periodo. Pero si nosotros hablamos de crecimiento total, el crecimiento global, del 2006 al 2016, tendremos que entonces que la población inicial es igual a 286.8, es decir, este valor inicial. Muy bien, y la población al final del periodo va a ser igual vamos a mostrar con un color diferente a este valor de aquí. Entonces el costo total, más bien no es el costo total, es el crecimiento global. Es igual a la población en el periodo final contemplado menos la población inicial. En este sentido, nuestra fórmula será que es este menos este valor de aquí. Y tenemos un crecimiento de 1672. Con este crecimiento es lo que se tiene como el crecimiento en ese periodo. Pero tengamos en cuenta que nosotros estamos hablando de tasa de crecimiento en este aspecto por periodos. Cada periodo individual entonces implica que a partir del segundo periodo, porque tenemos un punto de partida, es decir, tengo la tasa de crecimiento para este valor de ingresos menos el ingreso al año anterior. Todo esto comparado con la razón de cambio con respecto al ingreso inicial. Y en este caso tenemos un 20%, un 51%, es decir, nosotros identificamos que es este valor multiplicado por 100 para obtener valores de porcentajes y tenemos un 20%, un 51%, etcétera. Quiero mencionar entonces que ahora aplicando una estimación
para una proyección. Tenemos una proyección en el 2016. En el 2016 nuestra proyección va a ser calcular en función de nuestra expresión. Esta expresión que nos dice que para el siguiente periodo, en función del crecimiento, está dado por esta expresión. Muy bien, en base de ello decimos entonces, que tenemos el periodo inicial, vale 1389.4, va a ser multiplicado por la tasa de crecimiento para del previo de la tasa de crecimiento que se estuvo presentando en ese periodo anterior, y más el valor de la tasa de crecimiento de ese periodo inicial. En este sentido, al hacer la operación, tenemos un valor estimado de 1602.4. Este será entonces nuestro valor a considerar como proyección. Esa será nuestra proyección. En este sentido, entonces, si comparamos, hacemos un análisis un poco, estamos observando la estimación para este valor de aquí. Muy bien, quiero tomar de punto de partida que una comparación con el crecimiento global. Vamos a hacer una comparación. En este sentido, nosotros notamos entonces que en este año, en el 2010, y sería en el 2016, perdón, en el 2015, tenemos el valor que contemplamos hace unos momentos para tomar estos valores que tenemos aquí. Son los valores de nuestro periodo para el crecimiento global. Esto es énfasis con el crecimiento global. Bueno, el crecimiento global, tomando estos valores, podemos decir que este es el año y este es el ingreso. Muy bien, nosotros vamos a tabular, vamos a hacer nuestra gráfica para hacer una comparación. Y vamos a insertar con las herramientas que tenemos. Muy bien, vamos a elegir nuestro gráfico. Tenemos nuestro gráfico y tenemos dos. Con hacer nuestra gráfica obtenemos nuestros 2 puntos. Con esos 2 puntos es posible, con esos 2 puntos de las herramientas que tiene este programa, agregar una línea de tendencia. Podemos agregar una línea de tendencia con la cual observamos que el comportamiento es lineal. Tenemos 2 puntos, es lineal, pero podemos ir un poco más allá y podemos agregar la ecuación, podemos mostrar la ecuación. Esta expresión, entonces, identificamos que esta es la línea de tendencia. Tenemos nuestra línea de tendencia. Y bien, nuestra expresión es y es igual 220.52 menos vamos a observar aquí nuestra línea de tendencia. Muy bien, menos 442.952 en función de x. Esto está en función de x. Entonces, en función de x menos 44
442.958. Y eso sería el valor de nuestra tendencia. Si nosotros quisiéramos hacer una proyección, comparando una proyección, nosotros tenemos nuestros valores, aquí una proyección, aquí hacemos una proyección, es decir, que para hacer la proyección es igual al valor de X, donde X se valdrá será el año. Voy a identificar aquí en este sentido entonces nuestra proyección. Aquí el año sería 2016, eso será X, para nosotros será X, y diremos entonces que este valor que va a multiplicar de 220.52, que va a multiplicar a 2016, menos el resultado de 4.429, 442.958. Con esta expresión entonces obtenemos una estimación de de 1610. Esta estimación cambia completamente porque bueno, se asemeja a un comportamiento lineal, y este es un comportamiento en función de la tasa de crecimiento de periodos iniciales. En este sentido, tengamos presentes la diferencia con estos valores. Aquí estamos hablando de una proyección para este año en función de crecimiento global, donde encontramos algo importante, una línea de tendencia. Encontramos esta línea de tendencia y esa sería nuestra expresión que nos da este resultado. En otro aspecto, nosotros vamos a recapitular que tenemos una tasa de crecimiento, que la otra proyección, la proyección está en función de la tasa de crecimiento por periodos. Esto implicó entonces la tasa de crecimiento R y por el periodo final. En este sentido, nuestra expresión que estamos contemplando estuvo en función de esta expresión. Son dos aspectos completamente diferentes y notamos la variación en esas proyecciones. Podemos ir más todavía, podemos ir aún más y haciendo un ejercicio de análisis, empleando nuestra expresión. ¿Sí? Muy bien, otra proyección. Una proyección con base la función exponencial. La función exponencial, la cual, bueno, diremos entonces que sería el año inicial, tenemos el año y tenemos el ingreso. Esa sería la proyección. Nuestra expresión entonces establece que es para el 11º año, el año 11, y diremos entonces que esto es igual a nuestro ingreso inicial, lo cual va a ser multiplicado
por la expresión la potencia donde tengo el valor siguiente, donde sería 1 más R. Voy a contemplar el valor de R de nuestra primera estimación de 20%, estimación de 20%, lo podemos calcular para una tasa de 15%, donde R va a ser más el valor que tengamos de 20%, y todo esto vamos a cerrar. Voy a hacer un poco de arreglar aquí nuestro arreglo de nuestras expresiones, y a la potencia de 11 años. En este aspecto tenemos una estimación completamente diferente por el comportamiento exponencial. En este sentido, esta variación me dice que son 2274 comparado contra 1610 y comparado contra 1602. Muy bien, tenemos tres valores, diferentes proyecciones. La proyección por periodo la tasa de crecimiento, también empleando la ecuación lineal, y también la ecuación lineal del crecimiento total, y también empleando la expresión exponencial. Muy bien, en este sentido nosotros tomamos en puerta estas ideas para resolver. Entonces vamos a resolver entonces, y retomemos. Es decir, el crecimiento está en función de este valor. Para nuestra función, empleando la tasa de la ecuación lineal del crecimiento global, y empleando la producción en base con la función exponencial. Observemos entonces que son diferentes valores, pero que me permite tener pautas a identificar, para identificar el valor, las diferentes proyecciones, y esta se puede ajustar lo más cercano a lo real, valor real. Muy bien, esa sería nuestra expresión exponencial. Pero bueno, podemos ir más lejos, podemos ir un poco más lejos, podemos emplear nuestras herramientas. Tenemos en este aspecto, tenemos nuestra gráfica de nuestro ejercicio, tenemos nuestros ejercicios, y podemos nos vamos a ir auxiliando con estas mismas herramientas, y donde diremos que podemos identificar, agregar una línea de tendencia, es decir, el comportamiento, y que se ajuste. Observamos que el comportamiento no es lineal, podría ser una línea recta. Vamos a poder identificar si es una función exponencial, como lo hicimos hace un momento. Aquí sería el comportamiento una
función exponencial, ya lo hicimos el cálculo también, aquí vimos el comportamiento, se asemeja mucho al comportamiento de una función exponencial. Podemos hablar de una polinómica, es ver si se ajusta. Aquí hay una expresión que podría ajustarse, es de segundo orden, y voy a indicar para ejemplos de práctica, presentar la ecuación en el gráfico. En este sentido, nosotros notamos entonces que esta será nuestra expresión cuadrática, la cual permite un mejor ajuste para demostrar el crecimiento y describir el crecimiento, y cuál podemos hacer una proyección de valores. Muy bien, situación semejante, vamos a hacer situación semejante, para nuestros datos de la segunda empresa, donde queremos identificar una línea de tendencia. La línea de tendencia, aquí el comportamiento es lineal, vamos a ver cuál es la que más se ajusta. Si puede ser exponencial, tiene un comportamiento exponencial, pudiera parecerse, y en este aspecto voy a ver si puedo identificar una que se ajuste a una. En este caso la polinómica no se ajusta mucho, vamos a agregar el orden, aumentar el orden. Aquí se encuentra una de tercer orden, una de cuarto orden, parece que pudiera comportarse a una de cuarto orden, y vamos a indicarle para que nos auxiliemos nosotros, tenemos mayor claridad en nuestras expresiones, presentamos la gráfica. Y bueno, con estas pautas nosotros tenemos dos expresiones para las diferentes que nos podemos auxiliar para hacer una proyección. Pues bueno, la tarea es, en este aspecto, el ejercicio es auxiliarse para dar solución a las interrogantes. En este sentido, observen que estoy hablando de la empresa que es el ingreso para la empresa hogar. Hablamos. Faltaría que hablar para la empresa, para la segunda, la empresa casa. Y bueno, aquí tenemos la empresa casa, esta expresión, esta es la expresión polinómica que me permite describir, pero esta será empleada entonces para esta proyección, la empresa casa, haciendo una expresión cuadrática. Muy bien, acá en este aspecto queda de ejercicio resolver, hacer exactamente el mismo ejercicio, el mismo análisis, implementando el análisis de proyección en base de la tasa de crecimiento, en función de la tasa de crecimiento, en función de la ecuación lineal del crecimiento total, y empleando la expresión exponencial. Y faltaría agregar la función ajustada. Vamos a mencionarlo así, la función que nos está dando pautas para dar solución de acuerdo a la función que obtuvimos. Por ejemplo, para la empresa casa, esa es la función que permite hacer la predicción. Bueno, con estas ideas nosotros buscamos dar esta respuesta, en la cual involucramos los diferentes conceptos, hablando de la tasa de crecimiento, hablando del crecimiento total o global, la tasa de crecimiento y la función exponencial. Además, la función que nos permite hacer una proyección de acuerdo a los ajustes del comportamiento de los datos. Sería entonces hacer nuestros resultados, incorporar nuestros resultados para lo que son nuestros periodos
para las empresas. Ahorita momentáneamente, entonces obtengo una expresión. Esta expresión como resultados estamos hablando en este análisis. Entonces involucramos el resultado. Hablamos de nuestro resultado. La empresa hogar. Habrá que hacer exactamente lo mismo. Hay que hacer exactamente lo mismo para la empresa casa. Muy bien. Esta queda como resultado la variación de estos resultados y que nos permitan dar respuesta y solución al ejercicio de análisis. Muy bien. En este orden de ideas ha sido nuestro interés mostrar este ejercicio y queda tarea para ejercicio y reto resolver la misma circunstancia para lo que es la proyección de la empresa casa. Entonces empleando por supuesto las funciones, empleando la tasa de crecimiento, la ecuación lineal de crecimiento que pudimos obtener por este programa, hoja de cálculo, empleando la expresión exponencial y aparte, si por medio de los datos, la ecuación que permite la solución a través de la ecuación del que genera este programa. En conclusión, nosotros hemos identificado los diferentes conceptos de variación de población, observamos diferentes valores y el significado de los conceptos como el crecimiento total, la tasa de crecimiento y la estimación de una proyección empleando estos conceptos. Además, también implica el contraste con otras funciones mencionadas someramente. Muy bien, como lo estuvimos mencionando. En este sentido, notamos que el crecimiento global expone una situación diferente a la tasa de crecimiento dentro de un periodo, lo cual vemos como una tendencia diferente para ambas situaciones. Otra circunstancia es la proyección en base a la expresión exponencial y otra con la información que nos permite este software y además lo hicimos con la tasa de crecimiento. Con este orden de ideas buscamos buscamos este objetivo, lo cual consideramos cumplido y nos hemos basado en diferentes recursos que nos permitan exponer estas ideas. Utilizamos diferentes recursos de matemáticas, hablamos de estadística y también de matemáticas financieras. Agradeciendo de antemano su atención, un cordial saludo.